El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muy bien, muchas gracias. Ya llegamos al tercer capítulo de Génesis. Alguien me preguntó hace un tiempo si le podía dar una lista de los 10 capítulos más importantes de la Biblia. Bueno, no creo que nadie pueda determinar cuáles son los capítulos más grandiosos de la Biblia o los más importantes. Depende a quién se le pregunta y su punto de vista. El Dr. Campbell Morgan escribió un libro que es de mucha ayuda, titulado Los grandes capítulos de la Biblia. Y no estoy seguro si incluiría en mi lista los grandes capítulos que él menciona, pero él seleccionó, por muy buenas razones, una lista de capítulos. Yo creo que es un libro excelente, un libro que vale la pena leer, pero si yo tuviera que considerar la pregunta, y la he respondido en más de una ocasión, ¿cuáles considera que son los grandes capítulos de la Biblia? Estoy seguro que no dejaría de lado Génesis 1, la historia de la creación. Es a mi juicio un capítulo clave en la Biblia, y si uno comprende bien ese capítulo, va a comprender muchas de las cosas que le siguen. Pero mis amigos, creo que el capítulo 3 del Génesis es uno de los grandes capítulos de la Biblia. Este capítulo ha sido titulado por otros como el plan de la simiente. Génesis 3 es un capítulo muy significativo y valioso. Mire, le sugiero que se siente y lea Génesis 1 y 2. Luego, saltee el capítulo 3 y vaya a leer directamente el 4. O sea, le repito, lea los capítulos 1, 2 y después directamente el 4. ¿Sabe una cosa? Va a estar de acuerdo conmigo en que lo que lee del capítulo 4 no tendrá ningún sentido. En otras palabras, el capítulo 3 de Génesis es la clave a todo lo que le sigue en la palabra de Dios. Es el capítulo que registra la caída del hombre. Ahora, recuerde que cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a la imagen y semejanza de Dios. Eran buenos, eran santos. Dios los creó a su propia imagen y semejanza. Pero Dios creó a Adán y a Eva con el poder de decidir, y ellos tenían el poder de decir sí o no. Tenían el poder de decidir lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y cuando Dios los puso en el huerto de Edén, le dijo a Adán: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, lo que tenemos en capítulo 2, versículo 17, es una simple restricción. Y vamos a ver ahora capítulo 3, que es una narración de la caída del hombre en pecado. Cómo Adán y Eva desobedecieron a Dios, tomaron malas decisiones, más allá del hecho de que Dios les advirtió que no debían comer del fruto de un árbol en particular. Ahora, ha sido una idea popular, y sigue siéndolo hasta el día de hoy, que el hombre ha ido ascendiendo, ha ido subiendo, evolucionando. Es la antigua idea evolucionista que la vida comenzó con una célula, hace pero millones de años, y por medio de procesos evolutivos, el hombre llegó a ser lo que es hoy. Y nos dicen que el hombre sigue creciendo o sigue evolucionando, pero cuando uno estudia la Biblia no encuentra nada parecido. La Biblia enseña que el hombre es una criatura que ha sufrido no una ascensión o ascenso o evolución, sino que ha sufrido una caída devastadora. Ahora, la naturaleza del hombre, cuando Dios lo creó, era buena, pero la naturaleza del hombre en la actualidad es mala. Dios no creó un hombre malo, lo creó bueno. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios.
Y aquí, en el comienzo mismo de la Escritura, en Génesis capítulo 3, somos confrontados con la verdad de lo que sucedió y cómo sucedió. El mundo está en un desorden completo. Esta sociedad se va deteriorando más y más. Se está deteriorando educacionalmente, moralmente, espiritualmente. Cada día vamos más hacia abajo. No estamos ascendiendo. Sí hemos evolucionado en el campo científico y tecnológico, pero nos estamos deteriorando moralmente, socialmente, espiritualmente en muchas maneras. ¿Qué le sucede y ha sucedido a nuestra sociedad? Ahora, la respuesta a esa pregunta, ¿sabe qué? Está en el capítulo 3 de Génesis. Recuerde que la palabra Génesis significa comienzo, y lo que tenemos aquí, en capítulo 3, en realidad es el comienzo del pecado. En el capítulo 1 tenemos el principio del universo físico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego creó las plantas y los animales. Después el hombre, capítulo 1 y también capítulo 2. Dios lo creó al hombre del polvo de la tierra. Dios creó al hombre a su imagen y sopló en él aliento de vida, y el hombre pasó a ser un ser viviente. Pero en el capítulo 3 tenemos la historia de cómo el pecado entró al mundo, el principio del pecado en la raza humana. Ahora, no tenemos la respuesta completa a la pregunta de cómo se originó el pecado. Lo que vemos en capítulo 3 de Génesis es cómo ingresó el pecado en la tierra. Pero el pecado no comenzó en la tierra, sino que se originó en el cielo, y no con Dios. Dios no es el autor del pecado. Dios no es responsable por el pecado. Pero el pecado comenzó en los cielos, a donde moran los ángeles. Por favor, tome su Biblia. Vamos a ver allí en el libro del profeta Isaías, capítulo 14. El capítulo 14 de la profecía de Isaías, encontramos allí, y por favor, ponga un marcador, un señalador allí, y también vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 3. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora, algunos teólogos en la actualidad, los cuales son catalogados como liberales o modernistas, nos dicen que los primeros 11 capítulos de Génesis no se deben tomar de manera literal. Ellos dicen que no son literales, sino que son mitos babilónicos, leyendas. También dicen que la serpiente aquí está en idioma figurativo. Eso es lo que algunos dicen del tercer capítulo de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora, lo primero que vamos a hacer es identificar a la serpiente. ¿Quién es? Bueno, leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 9, de esta manera. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, no hay duda en cuanto a quién representa esta serpiente de Génesis capítulo 3. Recuerde que la Biblia se explica a sí misma. La Biblia es un libro autointerpretativo. Entonces, Apocalipsis 12, versículo 9, identifica a la serpiente. Este es uno de los varios títulos, por así decirlo, dados al diablo. Dice allí, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Entonces, lo que tenemos en Génesis 3 es una aparición de Satanás como serpiente. Y dice, la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Ahora bien, alguien me va a preguntar, ¿por qué permitió Dios la tentación? Bueno, cuando regresamos a los capítulos 1 y 2 de Génesis, vemos que el hombre fue creado inocente, pero no fue creado justo. El hombre era inocente, pero no era justo. Y además tenía la capacidad de decidir.
Entonces, Satanás entró en escena y vino a apelar a la humanidad para que desobedezca a Dios. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, si usted va al capítulo 2, versículos 16 y 17, verá lo que Dios dijo. Muy claramente, es imposible tener un malentendido. Dios dijo así: de todo árbol del huerto podrás comer. Es bastante generoso de parte de Dios, ¿verdad? Y después dijo: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Creo que queda muy claro que Dios no estaba tratando duramente a Adán y a Eva. Esta única restricción dada por Dios era para recordarles a Adán y a Eva que Dios era el creador y ellos eran sus criaturas. Dios era el soberano, ellos eran los sujetos. Dios era el dueño, ellos solo eran custodios. Así que esto era una restricción muy simple. Él dijo: de todo árbol del huerto podéis comer. Y apareció el diablo y le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Astutamente el diablo no estaba negando lo que Dios había dicho, sino que estaba sembrando la duda en la mente de Eva. Estaba cuestionando algo que Dios dijo. Este es uno de los ataques más astutos y sutiles de Satanás contra los hombres. Él va a ponerle dudas en cuanto a la palabra de Dios. ¿Alguna vez dudó de lo que leía en la Biblia? Si es verdad o no, si será exacto lo que estoy leyendo o no. Mire, hay mucho de la Biblia que todavía no entiendo y hay bastante de la Biblia que no puedo explicar. Y voy a ser el primero en admitir que no lo voy a entender. No voy a poder comprender todo. Recién cuando llegue al cielo lo voy a poder comprender todo. Pero hay algo, mi amigo, algo que le puedo decir. No dudo de nada de lo que Dios ha dicho en los confines de su palabra santa. Lo creo en su totalidad. Cada palabra, no lo dudo. No puedo explicar a fondo cada detalle. Entiendo en parte, una buena parte, y puedo enseñarlo en parte, y no lo dudo. La duda es algo que no tiene que entrar en la mente del creyente cuando nos referimos a la palabra de Dios. Así que nos aferramos de manera tenaz a la palabra revelada de Dios. Entonces el diablo comienza a poner la duda allí en la mente de Eva. Y en el versículo 2 leemos: la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ahora, mi amigo, si uno vuelve al capítulo 2, versículo 16, entendemos que Dios no había dicho todo eso. Dios había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Eva a todo eso le agregó: ni lo tocaréis. Dios no había dicho eso, pero se da cuenta, bajo la influencia maligna de Satanás, ella le agregó algo a las palabras de Dios. Proverbios 30, versículo 6 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora, aquí, bajo la influencia del diablo, Eva prueba ser una mentirosa. Ella le agrega algo a la palabra de Dios. Ya las cosas iban mal. Luego fíjese en el versículo 3, en las últimas palabras, dice allí: para que no muráis. Dios no había dicho para que no muráis, sino que dijo: ciertamente moriréis. Así leemos en Génesis 2:16. Ahora, ¿qué está haciendo Eva? Está cambiando algo de la palabra de Dios. Está cambiando una certeza por una mera posibilidad. ¿Puede ver usted lo que ella hizo? Le agregó algo a lo que Dios había dicho. Cambió algo de la palabra de Dios. Mis amigos, al alterar la palabra de Dios, los resultados son trágicos.
Acepte la Biblia por lo que dice. Es la palabra de Dios infalible. No se olvide que la palabra de Dios es infalible. No le agregue nada, no le quite nada, no le cambie nada. Ahora allí en capítulo 3, versículo 4, vemos a la mujer allí. Estoy seguro que Adán le había dicho qué hacer y qué no hacer. Ahora, no sé a dónde estaría Adán cuando la serpiente se le acercó a Eva. Estaba en el huerto, en algún lado, pero aparentemente se le apareció a Eva primero. Y no voy a discutir por qué. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿de dónde vino? ¿Dios creó al diablo? No. ¿Dios creó al diablo? Por supuesto que no. Dios nunca creó un diablo. Dios nunca creó un demonio. Si usted observa ahora en Isaías, que le pedí hace un rato que marcara, Isaías capítulo 14, vamos a observar algunos versículos allí, comenzando con el versículo 12. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero era Lucifer, significa estrella de la mañana. Era el nombre del ángel que Dios había creado, que luego llegó a ser el diablo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora, ¿cómo es que este ángel creado, llamado Lucifer, se transformó en un diablo? Bueno, fíjese en versículo 13. Tenemos el comienzo de 5 verbos que denotan exaltación de sí mismo, y son muy importantes. El primero dice: subiré al cielo. El segundo: en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Tercero: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Cuarto: sobre las alturas de las nubes subiré. Y quinto: seré semejante al Altísimo. Ahora es esa quinta acción la que quiero que observe. Lucifer, un ángel creado y un ángel de muchísima sabiduría y habilidad, quiso ser como Dios. En su corazón quiso destronar a Dios para ocupar el mismo trono de Dios. En otras palabras, él estaba diciendo: ya no necesito a Dios, me las puedo arreglar sin Dios, puedo ser mi propio Dios. Y eso es básicamente lo que le estaba diciendo a Eva en capítulo 3 de Génesis. Mira, no necesitas a Dios, Dios te ha dado unas reglas, te ha dado una lista de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. Dios te dijo que no puedes comer del fruto de un árbol, te está poniendo restricciones, no te ama, no se interesa por ti. De no ser así, no te hubiera puesto restricciones. Y Eva se lo fue creyendo, se fue tomando esa carnada y tomó el anzuelo y la plomada. Y permítame decirle, lo pagó muy caro. Es aquí donde el diablo entró en escena. Dios nunca creó demonios. Los ángeles en aquel entonces se hicieron demonios. Y por otro lado, Dios nunca creó un hombre pecador. El hombre se hizo pecador. Y la caída del hombre comenzó al escuchar la voz del diablo. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 2, se nos dice que el dragón es identificado como la serpiente antigua llamada el diablo. Observe, mi amigo, él es el que engaña al mundo entero. En 1 de Juan 5, 19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. Bueno, mis amigos, no tenemos registros del origen de Satanás y no puedo ser dogmático, pero al leer Isaías 14 y Ezequiel 28, creo que podemos ver su origen allí descrito en esos pasajes. Él era un ángel creado por Dios, pero decidió hacerse maligno, hacerse diablo. Así que aquí el hombre decide, en Génesis 3, hacerse transgresor, hacerse pecador.
Es responsable de su decisión y de su propia condición. Dios lo hizo libre para escoger y Eva simplemente eligió escuchar al diablo. Ahora, ¿qué sucedió cuando ella escuchó al diablo? Bueno, en primer lugar, dudó de la palabra de Dios. Luego distorsionó la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, primero le quitó algo, luego le agregó algo, pequeñas cosas aparentemente. Entonces, cuando uno comienza a dudar y a negar, el próximo paso será tergiversar. Y el resultado de la duda y de la negación será la desobediencia. Ahora, fíjese lo que dijo el diablo. Génesis capítulo 3, versículo 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. En ese punto el diablo tenía a la mujer donde quería. Le lavó el cerebro, le embarulló el cerebro. Ella estaba dudando de la palabra de Dios, estaba negando la palabra de Dios, distorsionándola, y él viene y le dice, no morirás. Eso es lo mismo que llamar a Dios mentiroso. Dios había dicho, de cierto moriréis. Y el diablo vino para negar por completo lo que Dios había dicho. Y ahora fíjese lo que dice el versículo 5. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Sabe una cosa? La palabra traducida aquí como Dios es en el hebreo Elohim, el fuerte y fiel. La misma palabra que en Génesis capítulo 1, el creador de los cielos y la tierra. Ese es su nombre. Ahora, es el mismo nombre que sugiere la pluralidad de personas. De manera que en Génesis 1:1 nosotros podríamos leer así. En el principio el Dios Trino creó los cielos y la tierra. Recordemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la presencia de la Trinidad está diseminada por toda la Biblia. Aquí tenemos al Dios tripersonas. En el principio ese Dios, personal pero en tres personas, creó los cielos y la tierra. Es plural y sugiere una pluralidad de personas. Ahora, fíjese en el versículo 5 que le dice, serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. Y fíjese en esas palabras, sabiendo el bien y el mal. En efecto, el diablo le estaba diciendo a Eva, eres una persona adulta, no eres un niño, no necesitas la palabra de Dios. Eres una mujer grande, sabes diferenciar o sabrás diferenciar lo bueno y de lo malo. ¿Acaso no quieres ser como Dios o como un Dios? Podés tomar tus propias decisiones. Eso es lo que Satanás le estaba diciendo. Serás como Dios. Ese es el gran problema del hombre. Y sabe, mi amigo, ese es el gran problema del hombre en todos los tiempos. Nosotros sacamos a Dios del trono y nos ponemos como dioses de nosotros mismos. Mi amigo, abra los ojos. Así fue con Lucifer y él se convirtió en diablo. En Isaías 14:14 dice que él quiso ser como Dios. Se dijo a sí mismo, seré como Dios. Quitó a Dios del trono, quitó a Dios de su corazón y quiso ponerse a sí mismo como el Dios de su existencia. Y dijo, yo puedo decidir, no tengo que obedecer a Dios. ¿Y sabe qué? Esta es la filosofía moderna entre comillas, que ha lavado el cerebro de muchísimos en la actualidad, ha turbado el cerebro de tantas personas. Y es muy probable que en este momento yo le esté hablando a alguien que se le ha inculcado eso, que no necesita de Dios, que no necesita de Cristo, que no necesita de la Biblia, que usted es maduro, que puede tomar sus propias decisiones y convertirse en el Dios de su vida. Mi amigo, no es así. El Dios vivo y verdadero nos creó. El Dios vivo y verdadero nos dejó su palabra escrita al paso de los siglos. El Dios vivo y verdadero nos ama y habiendo ya caído en pecado nosotros,
envió a su Hijo para rescatarnos y darnos vida, perdón y mostrarnos su amor eterno por cada uno de nosotros. Continúe por favor con nosotros. En nuestro próximo programa, si Dios quiere, continuaremos con Génesis 3. Muy, pero muy importante que consideremos y entendamos bien este capítulo de la Biblia. Por hoy se nos termina el tiempo. Vamos a dejar aquí. Mi amigo lea y medite en su casa en Génesis capítulo 3. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en este mismo punto del dial y en este mismo horario. Gracias por acompañarnos. Dios les bendiga grandemente. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.